Señor Rospigliosi, bienvenido a Noticiero Marañón. Buenos días. Bien, pues la primera pregunta es, al parecer ya Venezuela tiene un ganador en estas elecciones, a pesar de que Capriles no ha aceptado todavía estos resultados y ha pedido el conteo voto a voto. ¿De qué manera repercute en todo caso estos resultados si es que efectivamente se confirma que Nicolás Maduro es el nuevo presidente de Venezuela? ¿Cómo repercute en América Latina, básicamente? Bueno, en primer lugar habría que señalar que este es un triunfo pírrico de Maduro, ¿no? Como hemos visto, él ha contado con ventajas abrumadoras, ¿no? Todos los medios de comunicación controlados por el Estado a su favor, una política populista extrema que regala cosas a más o menos la mitad de la población en base a la renta petrolera que tiene Venezuela, el control absoluto y total de todos los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el Congreso, los tribunales electorales. Yo creo que Maduro, para legitimar su victoria, necesitaba ganar por 10 o 15 puntos. Con esta victoria tan ajustada, yo creo que ha quedado completamente deslegitimado y que su futuro es precario. Yo compararía este triunfo de Maduro con el de Fujimori sobre Alejandro Toledo en el año 2000. O sea, un triunfo pírrico que finalmente terminó con el derrumbe de la dictadura de Fujimori. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. No sabemos en qué plazo va a ser el derrumbe de la dictadura establecida por Hugo Chávez, que Maduro difícilmente va a poder mantener, ¿no? Ahora, las repercusiones que van a tener en América Latina, bueno, como sabemos, los cubanos son los más preocupados porque Cuba sobrevive gracias al petróleo venezolano. Venezuela le regala 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, parte de los cuales Cuba reexporta y convierte en dinero para sostener su régimen, que está también atenazado por la crisis económica y toda la serie de problemas que tienen. Entonces, los más preocupados por la posibilidad de que Venezuela cambie de orientación son sin duda los cubanos, pero hay otros gobiernos que, recibiendo menos que Cuba, también son muy dependientes. El gobierno de Nicaragua, por ejemplo, recibe cientos de millones de dólares de regalo de Venezuela, que para una economía pequeña como la nicaragüense son fundamentales para poder sobrevivir. Así que yo creo que hay mucha gente que hoy día está realmente preocupada por lo que pueda ocurrir en Venezuela. En fin, yo creo que a Venezuela desgraciadamente se le abre un periodo de convulsiones en el futuro, ¿no? Bueno, en ese sentido también, por ejemplo, nos gustaría saber qué opinión tiene respecto para las relaciones con los demás países. ¿Usted cree que Maduro pueda ser un poco más flexible y no ser tan radical como se vio en ese entonces a Hugo Chávez para con aquellos países que, según su punto de vista, todavía mantienen esa posición neoliberal de las economías y que mantienen una relación muy estrecha con Estados Unidos? No, eso ya pasó a la historia hace tiempo. Digamos, los últimos años de Chávez, cuando él ha estado enfermo, pero además, sobre todo, cuando la economía venezolana, destruida por la dictadura de Chávez, ya no daba más, esta suerte de ofensiva que encabezó hace una década Hugo Chávez para tratar de controlar América Latina y de imponer gobiernos de su mismo corte político, ideológico, eso ya había pasado a la historia. En los últimos años ya Chávez ya no podía intervenir ni tratar de orientar la política de los países, ¿no? Porque simplemente sus problemas internos eran muy graves. La economía venezolana está en una situación crítica a pesar de los miles de millones que tiene por las ventas del petróleo. La deuda externa venezolana es inmensa, la inflación es muy alta, la escasez de productos es tremenda, la gente no encuentra cosas en los mercados y la violencia y la delincuencia han aumentado de manera exponencial. Así que ya en los últimos años Chávez había dejado de estos sueños de opio megalómanos de pretender controlar América Latina, y Maduro menos, ¿no? Maduro no es un megalómano, no va a tratar de extender sus ideas. Con la justa va a poder controlar, y creo que por poco tiempo, la situación venezolana, ¿no?
si es que se confirma ya los resultados al 100% favorables para Nicolás Maduro, que sería pues el encargado de gobernar hasta el 2019, el mandato que comenzó prácticamente el fallecido Hugo Chávez el pasado 10 de enero. Estaríamos hablando que ello favorece, por ejemplo, políticamente a Capriles y a la oposición en ese país para que, si es que no es ahora los resultados quizás favorables a él, en el 2019 se empiece otro mandato ya favorable a la oposición. Para ser franco, yo no creo que Maduro llegue al 2019. Me parece muy difícil. Primero, porque la crisis es muy fuerte. Segundo, porque él no es Chávez, no tiene el carisma de Chávez, ni el control sobre las Fuerzas Armadas que tenía Chávez. Tercero, porque hay muchas contradicciones internas en el gobierno venezolano. Está este señor Diosdado Cabello, que preside la Asamblea, que estaba enfrentado con Maduro. Hay una corrupción desbocada en las Fuerzas Armadas y en el gobierno venezolano. Yo creo que, y la crisis económica, que es el telón de fondo de todo esto, yo dudo mucho que esta dictadura se pueda mantener hasta el año 2019. Por lo general, las dictaduras no sobreviven a los caudillos, y en este caso yo creo que va a suceder lo mismo, ¿no? No creo que Maduro llegue al 2019.